Hola a todos. En el video anterior vimos la importancia de tener un plan estratégico que nos permita crecer profesionalmente a través de superar nuestros defectos y desarrollar nuestras cualidades. Vimos la importancia de superar el mal genio, vimos la importancia de desarrollar la sinceridad. Hoy vamos a darle continuidad a ese tema con otro defecto y otra cualidad. El defecto que voy a hablar es el de la timidez. ¿Qué es timidez? Inseguridad. O sea, no creer en uno mismo. Y desde el punto de vista psicológico, timidez es un temor programado. ¿Qué quiere decir? Que los seres humanos no nacemos tímidos. Programaciones de nuestra infancia nos van haciendo tímidos. Yo he visto niños a los 3, 4 añitos súper dinámicos, súper alegres, súper creativos incluso. Y 4 años después, unas personas 180 grados diferentes, tímidos, introvertidos, retraídos. ¿Qué ocurrió? Ambientes familiares, escolares, sociales influyeron en crear esa timidez, esa inseguridad. Voy a hablar de algunos de estos temores. Ahora, el primer punto es entender que estos temores no existen en forma real, son creaciones mentales. No existe nada físico que yo pueda tocar y decir este es el temor al ridículo, este es el temor al fracaso. Son creaciones mentales. Entonces el primer temor al que me voy a referir es de los que más paralizan a la gente en nuestro medio, es el temor al que dirán. Siempre debemos pensar, si gastan su tiempo hablando de mí, si hablan de mí, es porque soy importante. De los mediocres nunca se dirá nada, absolutamente nada. Ahora, en este país, siempre que tomemos el reto hacia nuevas rutas, hacer cosas diferentes, siempre habrá egoístas y envidiosos tratando de frenarnos el camino con chismecitos y comentarios. Y si yo soy tan tonto que me pongo a pararles bolas, jamás saldré de un solo nivel de aceptación. Winston Churchill, en un momento vital de la Segunda Guerra Mundial, le dijo al pueblo inglés, de fracaso en fracaso, pero hasta la victoria final, refiriéndose al segundo temor al que quiero referirme, el temor al fracaso. En la mentalidad de la persona triunfadora no existe la palabra fracaso. ¿Por qué? Porque perder por aprender no es perder. Si yo tuve un pequeño fracaso, pero aprendí de él, es una vivencia en la que no voy a volver a caer. Winston Churchill con esa frase logró que los ingleses entendieran que podían salir victoriosos y así fue efectivamente. Entonces es muy importante tener seguridad en nosotros mismos. La persona que gana es aquella que cree poder ganar, o sea, la que cree en sí misma. ¿Qué es seguridad? Es el profundo sentimiento y convicción de que todo lo que yo intente, lo puedo lograr. En nuestro proceso de consultoría, cuando hemos tenido que aconsejar la posibilidad de ascenso de alguien, siempre hemos visto la importancia en el perfil de esa persona, de la seguridad en sí mismo, de la persona que toma retos, que toma definitivamente desafíos hacia nuevas rutas, hacia nuevas responsabilidades. Es decir, dos personas con un perfil muy parecido, pero una con una notoria mayor seguridad en sí misma. Esta es la que nosotros permanentemente recomendaremos que haga desarrollo de carrera en esa organización. Entonces, temor al que dirán, temor al fracaso no existe. Hay un tercer temor del que se están lucrando los cirujanos plásticos, el temor a envejecer. Por favor, la vejez no es cronológica, la vejez es mental. Es decir, yo puedo llegar a los 80 y mantenerme de 15 en cuanto a gozarme cada minuto de mi vida y sacarle pelos a una calavera, ser feliz. O puedo llegar a los 25 y parecer de 80, neurótico, amargado, reprimido, etc. Entonces yo no debo temer a envejecer. Entonces es muy importante que botemos todos esos temores para el carajo y nos decidamos a participar en el más excitante de todos los deportes, vivir nuestra propia vida, libres de inhibiciones. Hay que creer para ver. Y eso es tener seguridad en sí mismo. Hay una cualidad importantísima hoy en día para nuestras organizaciones y para nuestro país incluso, que es la creatividad. Los seres humanos se puede asimilar, o la mente humana se puede asimilar a un avión con 2 turbinas. Cuando nosotros nacemos,
automáticamente encendemos el lado derecho de nuestro cerebro, que es la turbina de la creatividad. Por eso de niños todo lo preguntamos, todo lo cuestionamos, todo lo queremos saber. Cuando rompimos la porcelana no era de malos, era que queríamos saber qué tenía por dentro. Pero ¿cuáles son los primeros ambientes que enfrenta el niño para ese despertar de la creatividad? Vamos a darle al niño el nombre de Pablito. Pablito aprovecha un descuido de la mamá, coge unos marcadores permanentes, se va a una pared de la sala y empieza a plasmar su creatividad. Cuando la mamá se da cuenta, enseguida Pablito se tiró a la pared de la sala dando juetazos. A lo mejor en ese instante, ¿por qué no asesinamos un Leonardo da Vinci? Pero el mensaje que empieza a recibir el niño es el de no sea creativo, entonces él empieza brevemente, suavemente, a encender el lado izquierdo, que es el del raciocinio y la lógica. El segundo ambiente que enfrenta el niño es social, cuando sale a jugar con vecinitos. En un descuido de la mamá, se va a la barda del jardín de su casa, se sube para regodearse ante sus compañeritos, se la pasa 20 veces, no se cae, no le pasa nada, pero la mamá se asoma, ¿lo ve? Pablito, enseguida lo desubica, lo hace caer y nuevamente 2 cuerazos y seguimos apagando la creatividad y seguimos encendiendo el raciocinio. Y el ambiente escolar termina precisamente de culminar este proceso de acabar con la poca creatividad. A Pablito lo pasa la profesora al frente de todos los compañeritos a decir algo. Vamos a suponer que Pablito está en pantaloneta y en ese momento él no se para correctamente, sino se para posiblemente con los piecitos hacia adentro, con las piernas torcidas, y automáticamente todos los compañeritos empiezan a jugarse de la risa. Automáticamente él queda con la sensación de que cada que se va a parar al frente de más de 2 personas se van a jugar de la risa de él. Todos estos ambientes fueron asesinando la creatividad. Investigaciones serias en Colombia demuestran que a la vida laboral las personas en promedio llegan solo con el 10% de su potencial creativo. El otro 90% se quedó en todo este proceso. Y si con ese 10% Pablo se le ocurre algo para mejorar su trabajo, se va donde su jefe muy feliz a comentarle la idea y se encuentra con ese jefe tipo Pigmalión negativo, concepto del que les hablaré en otro video, y le dice, oiga Pablo, ¿usted quién le dijo que piense? Aquí el que piensa soy yo. Usted vaya, sígame colocando chulos en esas cifras. Es cuando Pablo toma la decisión de su vida y apaga totalmente la turbina de la creatividad y se decide a funcionar solo con la del raciocinio y la lógica. Entonces imaginemos un avión con una sola turbina. El primer obstáculo que se le presente, ¡pum!, se estrellará y abajo el amigo. Para nosotros es fundamental que despertemos esa segunda turbina. ¿Qué ocurrirá si ese avión le encendemos la segunda turbina y la llevamos a un nivel significativo de revoluciones? Que ese avión podrá remontarse a las alturas y volar, podrá tener un ambiente o un horizonte infinito ante sus ojos. Nosotros pasamos el proceso del despertar creativo en el acróstico de la palabra maravilla. Para cada una de esas letras en nuestros seminarios, pues desarrollamos ejercicios. Hoy simplemente voy a mencionar cuáles son esas letras. La M-A de la palabra maravilla significa mente abierta. O sea, verdaderamente tener mente abierta, ser una esponja a toda clase de conocimientos, a toda clase de motivación, a toda clase de información. La R significa capacidad de relacionar y capacidad de recordar información. Es muy importante no solo recordar, sino relacionar esa información. La A es donde está todo el fundamento de la creatividad. Se llama asociación divergente. El raciocinio, para que lo entendamos más, es asociación convergente. Asociación convergente, si me dicen tenedor, yo digo cuchillo. Asociación divergente es si me dicen tenedor y yo digo Apolo 11. Es totalmente rompiendo paradigmas, es saliéndome de los límites. Entonces, en ese punto de asociación divergente, sí que en los seminarios hacemos cantidades de ejercicios para enseñarle a la gente a romper paradigmas, a salirse de los límites, a irse al borde del límite y hacerse la pregunta, ¿qué es imposible hoy en mi empresa? Pero si lo hiciéramos, nos daría una proyección impresionante. Eso nos ayuda a romper paradigmas. Entonces, si vamos en M-A-R-A, la V es valoración de la asociación divergente. Es muy importante que si a mí se me ocurre una idea, haga una valoración de ella. Hay anécdotas de Colgate, hay anécdotas de Alka-Seltzer, de cómo, por ejemplo, la persona que dio la idea para doblar las ventas de la crema dental Colgate en el mundo fue la señora del aseo y de los tintos.
En Alka-Seltzer, el que dio la idea para doblar las ventas fue un supervisor de una zona olvidada de los Estados Unidos, pero que en su momento tuvieron el reconocimiento de los presidentes de esas compañías de valorar la idea a pesar del nivel en el que ellos estaban. Entonces es muy importante que uno mismo aprenda a valorar su idea. Aquí uno no se crea el cuento de que no se puede. Nos decía en estos días nuestra triple medallista olímpica Mariana Pajón, nunca escuchen cuando les digan es imposible, no se puede hacer, siempre créansela de que lo pueden lograr. Entonces, fundamental esa valoración de la idea. La I es iniciativa e imaginación para hacer realidad la idea. Una cosa es tener una idea, otra es hacerla realidad y convertirla en algo importante. La Y es de lluvia de ideas. Es muy importante que constantemente hagamos lluvia de ideas, que es cuando uno no hace valoración, sino va botando corriente y después sí va valorando qué puede y qué no puede ser. Entonces, hagamos constantemente lluvia de ideas. Y la A es el ajá, se me encendió el bombillito, encontré la solución. Se dice que inicialmente cuando uno está en este proceso no debe pasar una sola semana sin pronunciar un ajá y después un solo día sin pronunciar un ajá. Entonces hoy en día, si de verdad queremos hacer que la innovación sea un pilar de nuestro crecimiento organizacional o país, es fundamental tener un proceso serio del despertar del potencial creativo. Con fe y creatividad, el éxito llegará. Con fe y creatividad, el éxito llegará. Síganos en nuestras redes sociales. Muchas gracias.